Cuando hablamos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, no podemos dejar de mencionar qué es lo que hay detrás del predio donde se enclava justamente la facultad. Para eso estamos ahora con el ingeniero agrónomo y doctor en ciencias biológicas, es el ingeniero Alberto Magistris. Un gusto estar con vos, Alberto. Bueno, un gusto igualmente. Y bueno, realmente para nosotros es una excelente oportunidad de estar acá para que nos puedas contar todo lo que tiene que ver con la historia de Santa Catalina desde sus orígenes, que tiene total vínculo con el estudio de las actividades agropecuarias. Sí, realmente, porque es aquí, en Santa Catalina, el partido de Lomas de Zamora, donde allá por 1883, exactamente el 6 de agosto, pasado hace unos días, que se iniciaron los estudios superiores en agronomía y veterinaria. Esto era un proyecto encarado por la provincia de Buenos Aires. Para este proyecto la provincia había adquirido ya unos cuantos años antes este predio llamado Santa Catalina, algunos de cuyos rasgos observamos en el fondo de la imagen, y hacia 1880 por ahí para dedicarse exclusivamente a la enseñanza agropecuaria. ¿Quiénes eran los que estaban en ese momento aquí para hacer ese tipo de estudios? Bueno, después de haberse culminado la construcción del edificio principal, que hoy está ocupado por el rectorado de la Universidad de Lomas y por el Instituto Fitotécnico de la Universidad de La Plata, se llamaron para formar al cuerpo de profesores ingenieros agrónomos profesores del exterior, porque no existían agrónomos nacionales, ¿no? Después de ciertos años de estudio en este sitio, se recibió la primera camada, hacia 1887-88. Así que esa fue la primera camada de agrónomos y veterinarios del país. Podemos decir que eso ocurrió obviamente en el incipiente nuevo país, nueva nación que teníamos nosotros. Y claro, porque no existía la enseñanza agropecuaria de esa manera estructurada y desde hacía varios años quienes la impartían eran extranjeros. A partir de ahí, entonces, comienza este hito dentro de lo que es la enseñanza, pero también la investigación, porque una vez se recibe esta camada, los estudios en agronomía y veterinaria se trasladan a La Plata y se conforma en ese momento entonces la Universidad de La Plata de carácter provincial. En ese momento aquí en Santa Catalina permanecen escuelas de tipo práctico que entregaban certificados de cabañista, de horticultor, incluso los habilitaba para ejercer el cultivo de plantas ornamentales. Aquí fue el lugar donde primero se practicaron, por ejemplo, la injertación de frutales. De aquí salieron las primeras vacunas, incluso hablando en el orden de Sudamérica. Y además que todo el lugar, Santa Catalina, que para entonces tenía una extensión de 700 hectáreas, ya más o menos como es en la actualidad, traía todo el legado de varias décadas anteriores. ¿Desde cuándo? Desde 1825, que fue el momento en que se radicó una colonia de granjeros escoceses. Claro que esta colonia permaneció pocos años, hasta 1830 más o menos. Eran las épocas en que empezaban las correrías entre unitarios y federales, otros problemas con Rivadavia, que era el presidente en ese momento, y la colonia se disolvió, pero quedó ese sello, esa estirpe, desde 1825, que después se retomaría con los estudios que estábamos mencionando. A partir de ahí entonces comienza una etapa en todo el siglo pasado, el siglo XX, donde luego que la provincia cede a la nación Santa Catalina, en un convenio muy conocido entre 1902 y 1905, dado que la universidad con sede en La Plata, que era provincial, pasa a ser nacional, entonces todo el predio queda bajo la administración de la Universidad Nacional de La Plata. Al poco tiempo se crea el Instituto Fitotécnico de Santa Catalina en 1928, y se inicia una época que se podría considerar de oro
de lo que es el mejoramiento vegetal y la obtención de nuevas variedades de uso agrícola, que también se suma a la rama de la zootecnia o la veterinaria. Justo en el fondo estamos viendo parte de lo que queda del sector de obstetricia, que actualmente está dentro de lo que es un proyecto dirigido por la Universidad de La Plata. La Universidad de Lomas, por su parte, se crea en 1972 y hacia 1974 entonces obtiene una cesión de terrenos en este mismo lugar. Ahí es cuando, además de la Universidad de La Plata, entra entonces en juego otra institución que es la de Lomas de Zamora, que a través de la Facultad de Ciencias Agrarias, que se establece en los viejos galpones de maquinarias, se da continuidad entonces a toda esta gesta que podríamos decir se inició hace como 180 años con los escoceses. La verdad que es un placer ver este tipo de historia, ¿no es cierto?, vinculada con el sector agropecuario, con el sector rural de nuestro país y sobre todo pensar que, bueno, fue para el crecimiento pleno de las futuras generaciones. Nosotros, ¿de cuántas promociones podemos hablar desde que se creó la Universidad Nacional de Lomas de Zamora? Particularmente estoy hablando de la Facultad de Ciencias Agrarias, en generación de nuevos profesionales, ingenieros agrónomos y zootecnistas? Y serían 35 hasta ahora, ¿no? Desde las primeras camadas allá por el 77, 78 creo que son las primeras camadas, que al principio no se cursaba acá en este lugar, hasta que se pudo conseguir este edificio. Sí, bueno, yo puedo dar fe porque a mí me ha tocado parte de esa historia también y es como justamente vos relatás. Pero bueno, todos los estudiantes de aquella época, como debe ocurrir hoy, tomamos todo este predio como algo muy especial, muy particular. Sobre todo, y te quería preguntar, hay una zona que está preservada, que tiene características muy particulares que me gustaría que lo cuentes para nuestros oyentes. Bueno, con respecto a lo que primero decía, sí, la Universidad de Lomas, si bien se creó a principios de la década de los 70, en especial la Facultad de Agrarias de esta universidad, siempre tuvo un sentimiento profundo por el lugar y un arraigo que lo viene demostrando hasta hoy en día, ¿no? Y con respecto a lo segundo, lo que es Santa Catalina hoy, como en general se le llama pulmón verde, porque las urbanizaciones crecieron alrededor, y hoy es un lugar sumamente significativo desde el punto de vista de sus cualidades, entonces, desde el punto de vista histórico, cultural, educativo, pero también para el mantenimiento de todo este rasgo rural que en otro lado del conurbano sur no se encuentra, y lo que es la biodiversidad. Realmente es muy importante porque a pesar de que, y desafortunadamente en 2008, la Universidad de La Plata vendió 300 hectáreas de este predio conteniendo la laguna, se sigue luchando por parte de toda la comunidad para que esto no termine subdividiéndose, fragmentándose y perderse todo esto, ¿no? Así que hay un esfuerzo ahora no solo institucional, sino también de toda la comunidad, de los alrededores, que muchos han nacido, las personas que hoy ya son abuelos, muchos han nacido, han caminado por acá, por estos bosques, y salen a defender lo que podría ser víctima de todo lo que está pasando en muchos lugares del país, ¿no? Esta pérdida de identidad. Bueno, estamos en un lugar urbano, pero sabemos que la tasa de espacios verdes por persona está muy por debajo de lo aconsejado, ¿no? En realidad podemos hablar de que esto es un verdadero relicto ecológico, que bueno, magnífico es preservarlo y mantenerlo. Y además, según tengo entendido, ha sido declarado monumento histórico, ¿puede ser? Sí, exactamente, es lugar histórico nacional, o es un decreto de 1961, en virtud de lo que decíamos, de la instalación de los escoceses, luego las escuelas agrícolas, el Instituto Agronómico Veterinario y todo lo que después siguió. En el 92, la provincia de Buenos Aires ratifica, a través de una ley provincial, la figura de lugar o sitio histórico provincial. En otro momento se declaró reserva micológica, es decir, una reserva de la biodiversidad de hongos,
a un pequeño sector, pero nunca tuvo todo el predio una figura de manejo integral, y para eso se está trabajando ahora para el logro de la declaración de Reserva Natural Provincial, que es una figura que se ajusta mucho para que esto permanezca a futuro con todos sus valores, sea quien sea el intendente, sea quien sea el rector de una universidad, de la otra, sea quien sea el gobernador, para que Santa Catalina entonces se proyecte a futuro. Me gustaría dar algunas cifras con respecto a la biodiversidad. 190 especies de aves. Esto es significativo porque implica casi el 50% de las especies de aves de toda la provincia concentrados aquí. En la laguna, aquí a 5 minutos, hay nutrias, o nutria pampeana, el coipo, el lagarto overo. Hay 17 especies de mamíferos en total, 10 de peces, 10 de reptiles, 9 de anfibios y una infinidad de diversidad de invertebrados que todavía no se pudo terminar de inventariar. Así que esto es lo que hoy, desde dentro de la Universidad de Lomas y con toda la comunidad, queremos proteger. Lamentamos que la Universidad de La Plata, en cuanto digamos, a la institución, haya decidido este destino. Al menos en parte se vendieron 300 hectáreas, que además están declaradas espacio verde público por nomenclador de uso. Así que esto hace 3 años viene también con una lucha adicional de toda la comunidad para que no siga este proceso de venta y subdivisión, ¿no? Bueno, realmente, Alberto, nosotros pregonamos y deseamos y esperemos que realmente se pueda lograr este objetivo, y vamos a dar todo nuestro apoyo desde Cibercampo para que así sea. Seguro, Y desde ya, muchísimas gracias por tu atención y por darnos toda esta información. Gracias a ustedes, todo por este lugar, para que se mantenga por muchas generaciones más. Bueno, esperemos que sea así. Muchas gracias, Alberto.